Entonces, ustedes visualizaron la semana anterior este tipo de piezas. Entonces, ustedes miraron este video, ¿cierto? De la elaboración de estas piezas, o sea, cómo se las podía hacer, ¿sí? Entonces, me imagino que ya lo visualizaron de todos los aspectos que se pueden llegar a trabajar. ¿Para qué? Para poder consolidar una pieza de este tipo. Luego, pues, yo les dejé esta, este segundo plano o este otro, donde teníamos que, yo les indicaba diferentes tipos de piezas, ¿cierto? Y lo que hicimos o lo que hice fue darles un ejemplo de una pieza que se la maneja en un examen de certificaciones. Entonces, en este video, ustedes podían evidenciar cuál es la forma de elaborar este tipo de piezas cuando presentan algunas características para poder cambiarlas. Entonces, aquí esto se hizo a partir de una revolución, ustedes se dieron cuenta, se hacen los conceptos de hacer unos sistemas de corte, ¿cierto? Aquí me parece que se está conectando alguien. Veamos. Sí, Alejandro. Se hace un esquema de matriz circular, se hace unos sistemas de corte y bueno, y demás. Entonces, ¿cómo se la presentaba? Lo mismo, ¿cierto? Se podía identificar o indicar cómo se hace el ejercicio de corte y de seguimiento, ¿vale? Entonces, ese era como uno de los puntos que yo quise como indicarles en esa oportunidad. Ahora, ¿a qué quiero llegar esto? Si nos vamos hacia un cronograma, chicos, hoy estamos en esta semana, ¿cierto? 5. Por calendario, la próxima semana no hay clase. ¿Por qué? Porque esto es festivo. Entonces, me gustaría con ustedes verificar un día, ¿cierto? Ya eso lo hablaríamos con el grupo, porque este día debemos tratar de reemplazar, ¿cómo se llama? Recuperarlo. O sea, de estas 3 sesiones debemos recuperar una. O sea, tendríamos hoy la clase. La siguiente no habría. Tendríamos la clase del 19, del 26, luego la del 2 es festivo, ¿cierto? Y la última semana, la del 16 es festivo. O sea, sí tendríamos una, dos, 3 clases. Y con esto finalizamos el semestre. Y todavía tenemos mucho material como por avanzar, por hacer. Entonces, pilas con esto que quiero que lo tengan en cuenta, porque es necesario que podamos generar o hacer una clase, o bien sea que no la hagamos presencial de esta manera, pero sí ya la puedo hacer yo, o sea, perfectamente el 2 yo hago la clase y la subo, al igual que la misma del 16. O sea, yo lo hago de esta manera, la subo al sistema y ustedes se encargan de visualizarlo, ¿vale? Bien sea el domingo o el sábado, ¿para qué? Para que no se pierdan esas clases y usted la pueda mirar en cualquier momento durante la tarde o si quiere bien en la noche y haga las respectivas, digamos, ejercicios que se plantean, ¿vale? Porque nosotros prácticamente el 20 es el último día de clases. O sea, ya nosotros hasta el 20 nos vamos a mirar, 20 de octubre, de noviembre. Y entonces ya estamos casi a un mes, si lo podemos casi visualizar, a un mes de finalizar el semestre. Entonces, por eso debemos avanzar lo que más se pueda, ¿vale? Entonces, pilas con eso para que lo tengamos en cuenta. Bien, estábamos trabajando entonces en la parte de SolidWorks, ¿cierto? Eh, Algo muy importante que quiero que lo veamos ahorita es la creación de nuevos planos, o sea,
para poder trabajar una que otra pieza, o sea, algo que de pronto se nos pasó la vez anterior y posteriormente pasar a nuestro ejercicio de ensamblaje. O sea, ya hoy vamos a entrar en todo lo que tiene que ver de ensambles. Pero para esto necesitamos trabajar en la elaboración de unas piezas que son en 3D, las cuales las vamos a hacer en este momento con la ayuda de algunos elementos que no los habíamos visto. Entonces me voy a permitir desarrollar una pieza muy sencilla, ¿cierto? Sobre la pista de alzado. Ustedes ya saben cómo se activa. Simplemente en esta vista de alzado vamos a desarrollar un cubo. Entonces vamos a dar aquí las respectivas dimensiones de nuestro bloque. Vamos a hacer un bloque de 100% para que no tengamos ningún inconveniente. Listo. A este bloque de 100% le vamos a dar una operación de extrusión y la vamos a hacer también de por 100 para que sea un bloque completo. Entonces, al tener ya este cubo, ¿cierto? Nosotros que estábamos observando, yo les decía que podríamos trabajar otras actividades o otros ejercicios dentro del mismo. Entonces yo les había dicho, podemos hacer taladros, podemos hacer extrusiones, podemos hacer un corte por barrido. Los más interesantes, por ejemplo, en este caso son el redondeo. Si yo le doy redondeo, ¿cierto? Aquí me permite 4 tipos de redondeo. Uno que es sobre una arista, otro que viene a ser un redondeo sobre un tamaño variable, o sea, que empiece por aquí más pequeño y acá termine grande. Puedo hacer un redondeo directamente sobre una cara o puedo hacer redondeo de 3 completos, o sea, decirle que esta cara con esta y esta se junten en un solo redondeo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es simplemente aquí un redondeo, le digo que sea simétrico, ¿cierto? Y escojo la arista, mire. Entonces, al tener ya aquí una dimensión y una vista preliminar completa o parcial, él me va a indicar cómo se va a generar ese redondeo. Entonces, le puedo decir que me haga el redondeo sobre esa cara, sobre esa arista, perdón, sobre esta arista, y posteriormente hagámosla sobre la de abajo. Y aceptamos. Entonces, él lo que hace es un proceso de redondeo para evitarme hacer el siguiente ejercicio. Ubicarme sobre una cara, ¿cierto? Darle un croquis sobre esa cara, hacer un croquisado, perdón. Entonces, marcamos la cara, abrimos croquis, ¿cierto? Le decimos si quiero convertir entidades y ya me las convierte las que están sobre esa cara, genero un círculo, le decimos que sea de radio 10, así como perdón, de radio 20, de diámetro 20. Le decimos que este círculo shift con respecto a este círculo, a esta arista, que sean tangente y que este círculo shift con esta arista que sea también tangencial, ¿cierto? Una vez que ya lo tenemos, puedo hacer un recorte de entidades, como en este caso, y a esta sección que tengo aquí, que nosotros la podemos identificar, decirle que me haga un sistema de extrusión. Entonces le digo, perdón, a esta área que me haga una extrusión por todo. Entonces también estoy generando el mismo redondeo que hice acá. Pero para evitar esta situación, pues simplemente lo que hacemos es darle el redondeo. Entonces miren que es mucho más fácil, ¿vale? Ahora, puedo trabajar chaflanes. El chaflán es simplemente un recorte en un ángulo, ¿cierto? En este caso le puedo decir que haga sobre esta misma vista. Entonces aquí lo podemos observar cómo se hace un chaflán, ¿cierto? Es un recorte que se hace sobre una arista. Entonces miren que lo recorta en 45 grados o en la proporción que ustedes quieran. Que podemos darle ángulos de salido, envolver, bueno, simetría y esto que es un vaciado. Entonces el vaciado me permite a un bloque completo eliminarle. Entonces yo le voy a decir que me haga una vista preliminar, por ejemplo, de un vaciado. Miren cómo quedaría. O sea, él lo que hace es quitarle toda esa parte interna a 10. Le puedo trabajar a 2, ¿cierto? Que yo no puedo trabajarle, un ejemplo, a 80.
o a 70. ¿Por qué? Porque se cruzaría entre las dimensiones. Entonces me dice, no es permitido. Hay a 40 sí, a 30 no se puede más de 10. Entonces aquí yo le puedo decir, listo, hágamelo a 3 unidades y ahí me aparece el vaciado. Le digo aceptar y podemos identificar cómo queda un vaciado. O sea, como es un bloque, el vaciado está por dentro. Nosotros podemos verificar aquí cómo me quedaría la sección. ¿Listo? O sea, lo que hizo fue romper toda la parte interna. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros podemos hacer. O sea, podemos identificar que esta pieza le hicieron un vaciado. O si yo la quiero representar bien, pues simplemente marcamos una superficie, creamos un nuevo croquis, posteriormente, a ver, ¿dónde está? No sé qué generó, salgamos de ese croquis, sobre esta superficie, nos ubicamos. Ah, es que todavía tengo activo esta. Listo. Nos ubicamos sobre esta superficie de acá. Activamos el croquis, hacemos un cuadro completo y le decimos que se recorte, no sé, dos, perdón, extruir corte no es corte de revolución. Entonces, habíamos visto a dos lo que era del vaciado, ¿cierto? Entonces, él lo que va a hacer es este corte respectivo. Y aquí, perdón, está muy corto. Entonces, simplemente le doy en la operación, la editamos y le digo que sea de 5. A ver qué pasó, ¿por qué no? Ah, es que lo eliminamos, fue el vaciado. Entonces volvámoslo a hacer. Vaciado de todo este bloque. Vista preliminar. Desde la cara hacia adentro de 3. Listo, ahí nos queda. Ujú. Bueno, tenemos este sistema y vamos a trazar un círculo en la parte superior para poder hacer nuestro siguiente ejercicio. Entonces hacemos un croquis, ubicamos la cara, habilitamos croquis, hacemos un círculo. Este círculo, para no olvidarnos, le vamos a dar una dimensión de 30. Y posteriormente lo que podemos hacer es extruir ese corte hacia adentro. Entonces él simplemente va a hacer el corte sobre el sólido, ¿vale? Entonces aquí tenemos ya, perdón, muy pequeño me quedó. Entonces le decimos editar edición y le decimos que se haga más grande. Listo. Ahí quedó nuestro orificio. Perfecto, entonces ya tenemos un primer bloque en 3D. Lo que lo vamos a hacer es, vamos a guardarlo como pieza 1 en el escritorio y posteriormente vamos a habilitar una nueva pieza. Vamos a hacer el círculo que venía en la parte interna. Entonces nos ubicamos en la planta, generamos un croquis, habilitamos una entidad, una circunferencia de radio 30 para que me coincida con la parte de adentro. Voy a dar una salvedad en vamos a hacerle una especie de cuña, ¿cierto? Entonces aquí tracemos a partir de una línea constructiva y tracemos una línea de esta manera. Listo. Recortamos esta entidad, le damos dimensiones para no olvidarnos. Esto pongámoslo de 3. Y bueno, esta dejémosla ahí justificada. Listo, de 3 hacia acá y baja. Entonces le hacemos una simetría de entidades, estas dos entidades con respecto a nuestro eje. Aceptamos. Y en lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer ya entonces en este caso una extrusión. Entonces le voy a decir que me haga una extrusión sobre el primer sólido. Aumentémosle a 50.
Y voy a darle una extrusión también a a esta cuña, ¿cierto? Entonces yo les había dicho, cuando terminen de dar una operación, podemos volver a la parte de historial, activamos croquis simplemente dándole clic y ya se nos activa el croquis en el cual podemos operar. Entonces en este caso le voy a dar a estas dos caras, no lo voy a hacer completo, sino lo voy a hacer a la mitad, a 25. Perfecto. Listo, entonces aquí tengo mi siguiente bloque. Entonces ahora a este le voy a decir archivo, guardar como y pieza 2. Perfecto. Ahora, ya que tenemos, bueno, ustedes podrían decir, hagámosle, si quieren, a este un chaflán. Listo, entonces hagámosle un chaflán sobre toda esta superficie. Como está muy grande, entonces le voy a decir que sea más pequeño de 1, ¿cierto? Un chaflán de 1 y veamos si también nos incluye estas vistas. Vista preliminar, así nos quedaría y aceptamos. Listo. Ahí le hicimos ahí una media operación. Perfecto, guardamos. Ahora vamos a ingresar ya a la parte de ensamblajes. Entonces, ¿en qué consisten los ensamblajes, muchachos? Cuando nosotros ingresábamos, ¿cierto? A dar una nueva opción, nosotros podíamos hacer o bien sea una pieza o podríamos hacer un conjunto de piezas ensambladas. Entonces, en este caso es para desarrollar los planos de taller, los planos de extrusión, los planos de proyección, planos de complementos y demás. Entonces, lo que nosotros ya vamos a iniciar es cuando usted tenga todas las piezas armadas, ingresamos a ensamblaje, aceptamos, ¿cierto? Y aquí, si tenemos piezas abiertas, nos van a aparecer. De lo contrario, puede ser que no las tengamos. Entonces, aquí yo ya tengo lo mismo. Tengo las opciones de diseño, tengo las opciones de croquisado, pero además me aparecen las opciones de ensamblaje y simplemente me permiten en opciones de ensamblaje darle insertar componentes. Pero bueno, antes de iniciar yo quería hacerles un ejercicio que yo quería que lo conozcan. Resulta que yo puedo tener esta pieza y yo voy a dar un ensamblaje de esta parte o sobre esta cara, ¿cierto? Entonces, muchas veces en el dibujo de 3D yo me puedo utilizar no solamente trabajando sobre estos planos, sino que puedo trabajar en unos planos adicionales. Entonces, yo voy a darle, los voy a activar, los voy a mostrar los planos para que se den cuenta dónde están coincidiendo el plano de la vista frontal, el plano de la vista de planta, ¿cierto? Que todos coinciden como hacia la mitad de la figura. Pero resulta que yo debo trabajar un nuevo plano, entonces lo que hacemos es, una vez sin tener activo ninguna opción de croquis, yo voy a la parte de operaciones y en donde dice geometría de referencia, me aparece una opción que dice nuevo plano, entonces le digo plano. Y él me dice que este plano se va a dibujar con respecto a quién. Entonces yo puedo desplegar aquí el menú y le puedo decir sobre la planta o sobre la vista lateral. Yo les puedo indicar a dónde quiero ese plano y mire cómo él lo va construyendo. Entonces yo puedo decirle, bueno, yo necesito que me haga un plano en la vista lateral, no, sino lo voy a dibujar sobre este espacio de aquí, o sea, exactamente aquí, sobre esta parte. Entonces, para poderlo dibujar ese plano, pues yo simplemente coincido y le digo, bueno, esa es la cara al alzado, entonces le doy en el alzado y miren que se crea un nuevo plano. Entonces me dice, ¿hacia dónde lo quiere hacer? ¿Hacia adentro o le quiere invertir la dirección? Entonces yo le puedo decir, invertir equidistancia. Entonces lo puedo hacer hacia afuera el plano, como lo estamos observando aquí, o hacia adentro. Entonces yo le digo, bueno, dibujémoslo primero hacia afuera. Y yo lo puedo dibujar tantas unidades como yo necesite. Entonces a 30 aceptamos y él me genera acá un nuevo plano, o sea, ya no estoy trabajando sobre el alzado, entonces puedo perfectamente ocultar estos otros planos
¿cierto? Y ya quedarme con el plano 1, que es el nuevo plano con el que yo voy a trabajar. Y yo a partir de esto puedo generar, o sea, decirle en el plano que me habilite un nuevo croquis, que en el plano se ubique la figura. Entonces miren que estoy ubicado sobre este plano. Y aquí vamos a hacer, bueno, hagamos un rectángulo también, perdón, hagamos un rectángulo para poder tener aquí un sistema de corte. Y este vamos a colocarlo a una dimensión de, pongámoslo 40 por, por 40. Ah, perdón, lo sobredimensioné. 40 por 40. Listo. Entonces, yo lo que hice fue dibujar un nuevo croquis, miren, sobre un nuevo plano, sin necesidad de estar trabajando sobre mi ejercicio. Entonces ya podemos decirle que este plano tenga, si quiere, una extrusión, ¿hasta dónde? Entonces yo le puedo decir hasta la profundidad o hasta el siguiente. Y entonces aquí ya hace el acople hasta el siguiente punto. Aceptamos y lo dejamos ahí, ¿cierto? Entonces, bueno, esta pieza yo le puedo dar aquí a guardar o le puedo dar reconstruir. Ya les voy a explicar para qué me puede servir esta opción como un semáforo. Listo, tengo mis piezas. Ahora, como estábamos ya en el ensamblaje, lo que nosotros hacemos es insertar componentes. Ahora, yo les había dicho en una de las primeras clases que el ejercicio de SolidWorks consiste en hacer relaciones. Entonces, ¿cuáles eran las relaciones? Yo trabajaba siempre relaciones de línea a línea o entidad a entidad, puede ser entidad punto, punto, punto o superficie. Entonces puedo hacer superficie con superficie o puedo hacer una mezcla entre todos. Puedo hacer una línea frente a una superficie. Entonces es cómo voy relacionando esas piezas. Entonces para hacer el ensamble es simplemente desarrollar ese tipo de relaciones. Entonces el primer paso para desarrollar un ensamblaje, ¿cierto? Un ensamble es insertar los componentes. Entonces al darle insertar componentes, él me va a aparecer todo lo que yo tengo abierto. De lo contrario, simplemente yo podría darle a examinar y voy a buscar el archivo que está abierto en mi computador o el archivo en la ubicación en el cual yo lo tengo y puedo identificar. Ahora, siempre hay que ser muy clave con qué archivo voy a ingresar de primero. Porque si yo activo el primero, ¿cierto? Miren, aquí le doy clic. Él en primera instancia me aparece, yo no lo he tocado, simplemente está ahí ubicado y yo puedo hacer un ejercicio de rotación. Yo lo puedo rotar sobre el eje X, lo puedo rotar sobre el eje Y o lo puedo rotar sobre el eje Z. Entonces ya es a disposición de ustedes de cómo lo van a ubicar y qué es lo que quieren hacer. Entonces, en este caso, como yo estoy trabajando sobre la cara frontal, yo necesito que esto sea la cara frontal, o sea, ¿cuál es la cara frontal de mi figura? Entonces, esta era la parte superior, entonces vamos a cambiarla. Ahí no va. La vamos a cambiar en esta opción, ¿sí? A ver, vamos a dejarlo ahí. Y lo voy a ajustar sobre el espacio. Entonces le doy clic, listo, apareció. Yo también puedo ir relacionando uno a uno o puedo meter los dos al tiempo. Entonces aquí tengo mi bloque. Si nos damos cuenta, el chaflán que yo le había hecho a mi ejercicio está en la parte de abajo y yo quiero que esté en la parte superior. Entonces, pues simplemente lo giramos ahí, ¿cierto? Y yo puedo como indicarlo si quiero decir, bueno, este va a ir como por esta parte. Perfecto. Y giramos. Ah, miren, hubo un ejercicio, un cambio. Entonces, a un lado me quedó el orificio. Entonces, la idea es que esto pueda ingresar sobre este orificio, ¿vale?
¿Qué pasó cuando yo metí el primer bloque a la vez, la pieza 1? Miren, si nosotros en la parte izquierda podemos indicar que aparece una F. Entonces, esta pieza, prácticamente esa F significa que está fija. Por más de que yo la toque, no la puedo mover. O sea, ya como la dejé, queda ahí. Ahora, yo tengo dos opciones. Le puedo dar clic derecho sobre la pieza y le puedo decir flotar. Entonces, me inhabilita esa opción, ¿cierto? De fijo y yo ya la puedo mover, pero hay que tener mucho cuidado porque donde usted la mueva en un plano como lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Esto posiblemente le cambie un ángulo y se pierda el trabajo que estamos desarrollando. ¿Por qué la pongo flotante? Porque miren, sin tocar la pieza, lo que voy a hacer es lo siguiente. Le doy clic aquí en la parte del ojito y le voy a dar ver orígenes. Entonces voy a indicar cuáles son los orígenes de todo el conjunto de ensamblaje. Aquí está el origen del, o sea, como el punto 000, ¿cierto? Y acá tengo el origen de mi figura. Acá tengo el origen de mi otra figura, o sea, de dónde yo empecé, ¿cierto? En el plano. Eso es importante conocerlo porque muchas veces el estudiante puede cambiar. O sea, yo le puedo decir, este origen del ensamble, fíjelo o póngalo con el origen de este punto. O este origen, fíjelo con el centro de gravedad de toda esta pieza. Pues en este caso, como partimos desde acá, lo que vamos a hacer es unir este punto con este. Como está flotante, entonces en la parte superior tengo la opción de insertar componentes o relación de posición. Mientras que en el anterior nosotros trabajábamos Shift, utilizando la tecla Shift, y marcábamos un punto y un punto, acá simplemente lo que hacemos es marcamos un punto pero tenemos que tener activa esta opción de relación de posición y le decimos, bueno, este punto, ahí le dice el punto de origen de todo el ensamblaje, le marco el segundo y él me dice que los ponga coincidentes, mire. Entonces él lo que hace, a mí me giró la pieza de tal manera, ¿cierto? Que quede como el ejercicio inicial que yo lo había planteado. ¿Se dieron cuenta? Entonces aquí me aparece coincidente, le digo, bueno, aceptar. Entonces ya está coincidente. Ahora, yo aquí cómo puedo verificar? Pues simplemente voy en estas opciones de alzado, me ubico. Entonces así va a quedar mi pieza en alzado, así va a quedar en planta y así va a quedar en vista lateral. Listo. Como ya está esta pieza fijada, entonces le doy clic derecho y la fijamos. Entonces ya, a pesar de que yo le quiera hacer algún tipo de movimiento, esto no se va a mover para nada. Como ya hice la activación o ya ubiqué la pieza en orígenes, pues yo los desactivo porque muchas veces no les gusta jugar, trabajar con esas opciones. Y miren que mientras esta otra que tiene el menos está flotante, o sea, yo la puedo girar, le doy clic derecho y puedo hacer estos cruces. Y eso es lo que sucede cuando usted ingresa una pieza que no está completa. Entonces, profe, necesito ubicar esta por acá. Ah, bueno, usted tiene que girarla, dele clic derecho y la va tratando de ubicar. Ahí ya está súper descuadrada esta pieza. Pero como yo tengo las opciones de relación, entonces yo puedo decirle relación de posición y decirle que esta cara que ya está fija, junto con esta cara inferior, bueno, aquí me la pone coincidente, no, le digo que sean paralelas para que no, o sea, no me la ponga en el mismo sistema. Entonces, ahí quedó paralela. Listo. Hay que recordar algo, cuando estemos trabajando piezas es importante máximo tener tres relaciones. Si yo me sobredimensiono en relaciones, eso se va a saturar el ensamblaje. Entonces, al ponerla de esta forma paralela, ¿cierto? Que yo la hice, miren que yo por más de que mueva la pieza, yo ya no la, o sea, trate de girarla, ya no me va a permitir girarla porque esto ya tiene una relación de posición, o sea, ya me dice que esta cara con respecto a esta siempre debe estar paralela, no importa dónde yo la mueva, entonces siempre va a permanecer paralela. Entonces yo puedo verificar de esta forma. Entonces, miren, donde yo la mueva, siempre va a estar paralela. Listo. Tengo la primera relación. Ahora, la segunda. Profe, la idea es que esto me coincida con esta parte.
Tengo dos opciones. O me pongo a alinearlas así, a ver dónde es que coincide, ¿cierto? O simplemente utilizo la relación de posición. Entonces le digo relación de posición y puedo tomar áreas, o sea, le puedo decir que esta área de aquí, ¿cierto? De esta cara interna, junto con esta cara externa, sean concéntricas y él la va a colocar justamente encima. O la otra que yo puedo trabajar, bueno, ahí se puso ya concéntrica. Eliminemos la concéntrica. Relaciones de posición, eliminemos esa concéntrica. Entonces le puedo decir otra. Esta arista con respecto a esta arista, que sean relación de posición, que sean concéntricas, o bueno, en la toma coincidente, no, concéntrica. ¿Por qué no la pongo coincidente? Porque si es coincidente, esta yo no la voy a poder mover. Entonces ahí tengo mi segunda relación, miren, estaba paralela y ahora está concéntrica. Entonces ya esta puede ingresar aquí lo que pida. Bueno, profe, pero es que hay otra opción. Esto tiene movimiento, listo. Muchas veces el estudiante lo que hace es poder generar algunas relaciones de decir esta cara con respecto a esta, paralelas. Entonces ahí ya no se mueve. Entonces miren, quedó la pieza fija, ¿cierto? No, yo quiero que sea que tenga alguna especie de movimiento. Entonces esta la eliminamos, ¿cierto? Esa relación, porque ahí está. Pero yo no quiero que suba mucho, sino que quede coincidente es esta cara. Entonces yo le puedo perfectamente decir, es relación de posición de esta arista con respecto a esta cara, ¿cierto? Línea superficie. Entonces, esa sí la dejo coincidente. Entonces, mire, ahora tiene solamente un movimiento sobre este eje sin salir y sin bajar, ¿cierto? Que a mí me gustaría hacerle a esta pieza no sé, una especie de cuña para poder que coincida este punto con esa cuña. O sea, la vamos a trabajar a un ángulo, no sé, pongámosle de 75. Entonces, lo que hacemos es, como ya no tengo esta, ¿cierto? Yo voy guardando, siempre hay que guardar, reconstruir y guardar el documento, como ensamblaje 1, lo tengo ahí. Y yo puedo editar una de estas piezas, bien sea sobre este o yo me puedo editar sobre el archivo que estaba abierto. Entonces, acá. Entonces, ubicamos, vamos a la parte, a la vista. Habíamos dicho que tracemos aquí un croquis, trazábamos una línea constructiva desde el centro, hagamos una línea así, líneas constructivas. Vamos a generarle un ángulo entre esta línea y esta que sea de 40 grados, que no sea 45. Posteriormente lo que habíamos hecho era una línea de esta manera que medía 3, ¿cierto? Que medía en esta forma 3. Pero no me acuerdo cuánto salía. A ver, verifiquemos. En la pieza 2. No nos dimos cuenta cuánto era. Entonces, historial, a ver, aquí me ubico sobre la cara de planta, que lo habíamos hecho, y lo que hacemos es verificar el croquis del saliente. Estaba a 3.3. Le voy a poner aquí a 4, entonces le voy a decir, perdón, que la distancia, no esta distancia, ¿dónde está? Croquis, aquí estaba. Vamos a editar ese croquis. Le voy a romper lo voy a eliminar y le voy a decir que la distancia entre este punto y este punto, ¿cierto? Sea de 3. Ahí sí, aceptamos y miren, reconstruimos. Entonces, al reconstruir aquí, se me reconstruye en el ensamblaje. Miren, aquí dice, ¿quiere reconstruirlo? Listo, se hizo de 3.
Ya quedó. Ahora y miren que está como indicado ese plano, el que yo lo quiero trabajar, el interno, ¿cierto? Que estoy trabajando sobre mi croquis 7. Listo, entonces aquí es donde me dice que si esto tiene un diámetro, no me acuerdo de cuánto, pero desde este punto vamos a entonces a recortar aquí y le digo que entonces la cota de este punto, aquí no me da, vamos a dibujarlo, entonces ahí y este es de 30, ¿cierto? Entonces 30 de este punto hacia este punto tiene que tener, serían 15 de diámetro, de radio, más 3 serían 18. Listo, perfecto. Ahora sí trazamos mi línea y hacemos lo mismo, simetría de estas dos entidades con respecto a este eje. Bueno, aquí ya lo acabamos de dibujar y lo que íbamos a hacer era romper esto. Entonces, digámosle extrusión de esta línea hacia abajo, aceptar. Y lo que hicimos fue un corte, un recorte, ¿vale? Le damos reconstruir y al pasarnos al ensamblaje, él le dice, ¿se hizo un cambio? ¿Desea hacerlo? Sí. Entonces aquí podemos verificar dónde nos quedó el corte. Miren, entonces ya puedo decirle ahora perfectamente que esta cara interna, si yo quiero trabajarlo por caras, con respecto a esta cara, relación de posición, sean coincidentes. Y justamente coincidió ahí este punto, ¿vale? Miren, entonces ya no hay movimiento. Ahora, ¿qué pasó? A mí me interesaría entonces que ahora se complete hasta la parte de abajo, pero como yo tengo un impedimento porque yo hice una relación de coincidencia, entonces esta relación ahora la puedo eliminar. Entonces, igual, yo puedo entrar, ¿cierto? Ahora ya puedo decirle, entonces vamos a hacer coincidencia entre estos aspectos. Muchas veces puede suceder esto, chicos, o sea, que no alcanzan a observar. Para esto yo puedo trabajar esta opción de vistas de sección. Entonces, giramos, bueno, yo lo puedo trabajar si quiero así, vista de sección, aceptar, y entonces aquí voy a tener una opción mucho más adecuada, una vista. Entonces aquí se puede observar cómo ingresa mi perfil. Entonces yo le puedo decir ahora que esta línea o puede ser esta cara con relación de posición con esta cara interna sean coincidentes. Listo. Y aquí se cancela ya como ese ejercicio de la rotación. ¿Vale? Entonces aquí ya tenemos nuestro sistema de ensamblaje. Cerramos y ya tenemos nuestro ensamblaje, que podemos darle diferentes colores, apariencias, tonalidades y demás. Sí, claro, usted puede hacerlo. Aquí le damos a todo el sólido. Entonces tengo un ensamble, acá tengo el otro y demás. Y así vamos a seguir trabajando. Ahora, ¿qué puedo encontrar aquí? Si yo ya le modifico materiales, porque usted puede modificar materiales a cada uno de los aspectos. Ejemplo, me voy a la pieza inicial 1, aquí. Y esta pieza usted la hizo en acero inoxidable, entonces vamos a ponerle materiales al ejercicio. Entonces aquí le doy clic derecho en material, editamos material y vamos a trabajar con unos materiales que son de SolidWorks, ¿cierto? Entonces buscamos una aleación, ustedes pueden estar trabajando material en acero. Entonces el normal, el acero más común, el IC 1020. Entonces le damos clic, le decimos aplicar, ¿cierto?
y este ya tiene una característica, ya es una lámina en acero. Me voy hacia el otro componente. Este inicialmente estaba simplemente hecho no tenía material, o sea, no especificaba. ¿Cómo podemos verificar? Aquí en cálculo yo le puedo decir propiedades físicas y él me dice que esto tiene una masa de 35,76 gramos, ¿cierto? O sea, es como si estuviera hecho en este material en PLA, que es el que uno imprime como en las impresoras 3D. Pero yo quiero colocarle que sea en hierro. Entonces lo que hacemos es aplicar material, buscamos hierro, ¿cierto? ¿Qué opciones? Entonces que sea una fundición gris. Entonces, como aquí tiene un módulo elástico, un módulo cortante, masa y demás, lo aplicamos y ya se cambia, ya está en hierro y cuando le aplico una propiedad física, miren cuánto pesa. Pasó de pesar 53 gramos a 257 gramos, o sea, esta condición del hierro se hace mucho más grande y mucho más factible, ¿vale? Bien, entonces como ya lo tenemos este ejercicio, yo me voy a la parte del ensamblaje que estábamos trabajando y aquí me dice que si lo queremos ajustar. Entonces, ya tenemos un material que es una pieza en hierro, otra pieza en acero y verificamos en calcular cuáles sus propiedades físicas. Entonces, él me dice que todo esto tiene una masa de 1.644 gramos, o sea, una masa casi de 1,6 kg, que tiene un centro de masa. Miren, el centro de masa aquí nos lo verifica, nos lo especifica, o sea, de todo este bloque, a qué características está. Entonces está en el eje X a -1, Y está en 13,34 y en Z está en 34,43. ¿Por qué les indico esto? Porque es importante que ustedes lo conozcan, porque el día de mañana que hagamos algún ejercicio, yo les voy a pedir ya en ese plano, ¿cuál es el centro de masa? O sea, si quieren sacar el 5, usted tiene que especificarme cuánto es la masa del ejercicio o del conjunto y cuál es su centro de gravedad, ¿vale? Entonces, aquí nosotros ya tenemos un ejercicio de en qué consiste un ensamblaje, ¿vale? ¿Alguna pregunta?